Capítulo 1. La voz en la sacristía. Nunca olvidaré aquella madrugada. El convento estaba hundido en un silencio tan espeso que hasta el crujir de la madera parecía un sacrilegio. Yo, el más joven de los seminaristas, había sido asignado a limpiar la sacristía después de la última vigilia. La luz de la vela temblaba, dibujando sombras alargadas sobre las paredes desnudas. Y fue entonces, cuando lo escuché. Un murmullo. Al principio pensé que era el viento filtrándose por las rendijas del ventanal. Pero la cadencia era demasiado precisa, demasiado humana. Las sílabas golpeaban el aire con un peso imposible de ignorar. Mis ojos se clavaron en el objeto que reposaba sobre la mesa central, un evangelio antiguo, encuadernado en cuero negro, cerrado con una cinta dorada que nadie había osado desatar en siglos. Me acerqué, con el corazón martillándome las costillas. El murmullo se intensificaba cuanto más me aproximaba, como si supiera de mi presencia, como si me esperara. No había duda, la voz salía de allí, de ese libro cerrado. ¿Quién anda ahí?, pregunté, apenas susurrando. El silencio respondió por un instante, y quise creer que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Pero entonces, el eco de un nombre quebró la quietud, el mío. ¿Mateo? Retrocedí de golpe, casi derribando el candelabro. ¿Cómo era posible? Nadie conocía mis pensamientos más oscuros, los pecados que jamás había confesado. Y sin embargo, aquella voz, grave, húmeda, con un timbre que parecía brotar de una garganta inexistente, los iba desgranando uno a uno. Quise correr, pero mis piernas se anclaron al suelo. Sentí una atracción feroz, como si cada palabra pronunciada me sujetara con cadenas invisibles. La vela se apagó sola, y en la penumbra, el murmullo se transformó en un lamento, un canto roto que helaba la sangre. El evangelio permanecía cerrado. Y aún así, ¿hablaba? Me decía que el convento guardaba un secreto. Un pecado mayor que todos los míos juntos. Un pecado que dormía bajo esas piedras desde hacía siglos. Si no me escuchas, Mateo, se abrirán las puertas equivocadas. El aire se volvió denso, irrespirable. Mis manos temblaban, luchando entre el impulso de huir y la necesidad de abrir ese libro maldito. Pero no lo hice. Algo me dijo que aún no era el momento. Sin embargo, comprendí una verdad inquietante, la voz había elegido. Y esa elección era yo. Y aunque intenté callar mi conciencia, sabía que no habría vuelta atrás. Porque el evangelio no necesitaba abrirse para revelar su mensaje. Bastaba con escucharlo, y yo ya lo había escuchado. Capítulo 2. El eco de los nombres olvidados. Aquella noche no pude dormir. La voz del evangelio seguía vibrando en mi cabeza como un eco imposible de apagar. Y cuando al fin el amanecer rompió la oscuridad, juré que todo había sido un sueño. Un desvarío de mi cansancio. Pero al entrar en el refectorio, el miedo regresó como un cuchillo en el estómago. Un hermano yacía desplomado sobre la mesa, pálido, con la respiración quebrada. Todos los monjes lo rodeaban, murmurando plegarias. Y entre los rezos, yo escuché de nuevo ese susurro maldito. El evangelio recitaba un nombre. No era el mío esta vez. Era el del hermano caído, Fray Esteban. Sentí que el alma se me helaba. Porque no era posible, el libro estaba cerrado, guardado bajo llave en la sacristía. Y sin embargo, yo oía claramente su voz. Esteban no sobrevivió al mediodía. Murió entre estertores, con los ojos abiertos como si hubiese visto algo que ninguno de nosotros podía soportar. En ese instante, comprendí el patrón, el evangelio hablaba nombres, y cada nombre era una sentencia. La comunidad intentó explicar lo ocurrido como un ataque repentino de enfermedad. Pero yo sabía la verdad. Esa voz no anunciaba, condenaba. Esa misma tarde, mientras ayudaba a limpiar el cuerpo, lo volví a oír. Un nuevo nombre, arrastrado como viento frío entre los muros de piedra. Fray Julián. Sentí un vértigo insoportable. Julián era mi confidente, mi hermano más cercano. El miedo me obligó a correr hacia su celda. Allí lo encontré arrodillado, rezando con el rosario en las manos. Pero su rostro estaba cubierto de sudor y sus labios se movían como si respondiera a alguien invisible. ¿Con quién hablas?, le grité, sin poder ocultar el pánico. Él alzó los ojos hacia mí, desorbitados, y susurró: el evangelio me llama. Dice que mi tiempo terminó. Me abalancé sobre él, intentando sacudirlo de aquella locura. Pero su cuerpo ya temblaba con espasmos. En cuestión de minutos, quedó inmóvil, como si la vida se hubiese escurrido por las rendijas de sus labios. Y entonces lo entendí, el evangelio no solo hablaba cuando nadie lo abría, hablaba para elegir víctimas. Regresé a la sacristía, dispuesto a enfrentarlo, aunque me consumiera el alma. El libro permanecía cerrado, intacto, como si nunca hubiera pronunciado palabra alguna.
Pero el silencio me resultó más aterrador que la voz misma, porque sabía que volvería a hablar, y cuando lo hiciera, nadie estaría a salvo. Capítulo 3, la página que se desangraba. La muerte de Julián dejó un silencio más pesado que cualquier rezo. Durante el entierro, las campanas doblaban con un sonido áspero, como si se resistieran a anunciar otra pérdida tan pronto. Yo, sin embargo, no podía apartar la mirada de la sacristía. Allí, en ese lugar en el que nadie quería entrar, aguardaba el origen de todo, el evangelio que hablaba. Esa noche, movido por una mezcla de miedo y obsesión, me atreví a volver. La llave temblaba entre mis dedos mientras abría la puerta, y el aire dentro estaba impregnado de un olor metálico, parecido al hierro o la sangre fresca. La vela apenas iluminaba la mesa central, pero lo vi con claridad, bajo la tapa cerrada del libro. Una línea roja se filtraba como una herida abierta. El cuero negro estaba manchado. Gotas espesas caían lentamente por el borde, formando un charco oscuro en el mantel del altar. Creí que era mi imaginación, un delirio causado por el insomnio y la culpa. Pero cuando toqué con la yema de los dedos, descubrí que era real, sangre tibia, palpitante. Con horror, retrocedí, pero mis ojos no podían apartarse. Una de las gotas se extendió sobre el mantel y, como guiada por una mano invisible, comenzó a dibujar letras, versículos. Y la palabra será carne que muere en el silencio de los que no creen. Ese pasaje no existía en ninguna Biblia. Lo sabía. Lo había memorizado todo en mis años de estudio. Y jamás había leído algo semejante. El Evangelio no solo hablaba, escribía. Las gotas siguieron cayendo, componiendo frases que parecían formarse a medida que mi corazón se aceleraba. No eran simples advertencias, eran profecías. Y cada palabra escrita ardía en mi mente como fuego. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Era el prior. Me descubrió frente al libro, con las manos manchadas de rojo. Me miró como si fuese yo el culpable de aquella profanación. ¿Qué has hecho, Mateo?, susurró, con un temblor en la voz. Intenté explicarle, mostrarle las frases ensangrentadas sobre el mantel. Pero cuando él miró, ya no había nada. El altar estaba limpio, el libro cerrado, como si todo hubiese sido una alucinación. El prior me obligó a salir y me advirtió que no volviera a acercarme. Pero yo sabía la verdad, no era mi imaginación. El Evangelio estaba vivo, y esa noche me había permitido verlo. Mientras me alejaba, juré escuchar un murmullo burlón, como si se riera de mí desde las páginas selladas. Sabía que pronto volvería a sangrar, y la siguiente profecía no solo sería escrita, sería cumplida. Capítulo 4, la profecía que no debía cumplirse. Esa madrugada, mientras el convento dormía, las palabras que habían sangrado sobre el mantel seguían ardiendo en mi memoria. La palabra será carne que muere en el silencio de los que no creen. No comprendía su significado, pero algo en mi interior me decía que se trataba de una advertencia inmediata. El corazón me latía con tal fuerza que sentía que cada golpe iba a romperme el pecho. Al despuntar el alba, un murmullo volvió a reptar desde la sacristía. No eran nombres esta vez, sino una frase repetida, sofocante, como un martillo que golpeaba la piedra de los muros. A medianoche, el silencio será roto. Quise ignorarlo, huir de ese sonido, pero cuanto más intentaba cerrar los oídos, más nítido se volvía, y con cada repetición, una certeza me atravesaba: algo ocurriría esa noche, algo que ninguno de nosotros podría detener. Durante el día, conté lo sucedido a los demás hermanos. Algunos me miraron con compasión, creyendo que la locura se había apoderado de mí. Otros, con miedo, como si mis palabras pudieran invocar la desgracia que anunciaban. El prior ordenó reforzar las oraciones, multiplicar los rezos, y encerrar el Evangelio bajo 7 llaves. Pero nada sirvió. A medida que caía la tarde, los signos comenzaron a manifestarse. El aire se volvió denso, como cargado de ceniza invisible. Las velas se apagaban solas, una tras otra, como si manos ocultas soplaran sobre ellas. Y los cuervos, que nunca sobrevolaban el convento, se posaron en el campanario, graznando con un estrépito que helaba la sangre. Al llegar la medianoche, un silencio antinatural cayó sobre todo el lugar. Ni el viento se atrevió a rozar las paredes. Nos reunimos en la capilla, temblando, esperando lo inevitable. Y entonces sucedió. El Evangelio, cerrado dentro del cofre donde lo habían guardado, comenzó a vibrar. El metal de la cerradura se resquebrajó como si fuera de barro, y el libro cayó al suelo con un golpe sordo. Nadie lo abrió. No fue necesario. La voz surgió con una fuerza ensordecedora. Uno de vosotros será la carne del sacrificio, antes de que amanezca. Un grito desgarrador atravesó la capilla.
Todos giramos. Y vimos a Fray Rodrigo convulsionando en el suelo, con la boca abierta en un espasmo silencioso. De su pecho brotaba una mancha oscura, como si las palabras lo hubieran herido desde dentro. El prior corrió a sostenerlo. Pero yo supe que ya estaba perdido. La profecía había comenzado a cumplirse. Y lo más terrible era la certeza que me golpeó en ese instante: aquella no sería la última. El Evangelio no había hablado para advertirnos. Había hablado para condenarnos. Capítulo 5. El silencio que gritaba. Después de la muerte de Fray Rodrigo, el convento entero se sumió en un estado de terror latente. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre, como si hacerlo pudiera convocar al Evangelio a que volviera a hablar. El prior ordenó encerrar el libro en una caja de hierro bendecida con agua santa y rodeada de crucifijos. Pero yo sabía que nada de eso podría contenerlo. La voz no necesitaba abrirse paso con llaves ni candados. La voz estaba viva. Esa noche, mientras todos rezaban en la capilla, el aire cambió. No fue un sonido lo que nos alertó, sino precisamente su ausencia. El silencio cayó como un manto sofocante. Un silencio tan absoluto que hasta nuestras respiraciones parecían estar prohibidas. Intenté mover los labios para orar, pero de ellos no brotó ningún sonido. Mi voz había desaparecido. La de todos también. Fue entonces cuando lo escuchamos, un grito. Pero no venía de ninguno de nosotros. Era el grito del silencio mismo. Un alarido agudo que parecía nacer de las paredes, del suelo, del techo. Era insoportable. Como si 1 millar de almas estuvieran siendo desgarradas al unísono. Los hermanos cayeron de rodillas, tapándose los oídos. Pero no sirvió de nada. El grito estaba dentro de nuestras cabezas. Miré al altar y vi cómo la caja de hierro temblaba violentamente. Como si algo en su interior golpeara con furia. Los crucifijos comenzaron a torcerse, doblándose como si fueran de cera blanda. Yo me acerqué, dominado por una fuerza que no comprendía. La caja se abrió sola, y el Evangelio permanecía cerrado, inmóvil. Pero comprendí el mensaje: no necesitaba pronunciar palabras para castigarnos. Ahora el silencio era su nuevo lenguaje. De pronto, uno de los monjes, Fray Alonso, se desplomó con la boca abierta en un gesto de horror. Ningún sonido salió de su garganta. Solo un vacío absoluto, como si su voz hubiera sido devorada para siempre. Sus ojos se enturbiaron y quedó inmóvil, petrificado en aquel último intento de gritar. El silencio rugía cada vez más fuerte. El prior me miró con desesperación y escribió en un papel tembloroso: debemos destruirlo. Pero en ese instante comprendí la verdad: no se podía destruir lo que no pertenecía a este mundo. El Evangelio no era un libro, era una presencia. Y esa presencia había aprendido algo nuevo: que el grito más aterrador no se escucha, se siente en el vacío que deja. Capítulo 6. El monje que perdió la fe al escuchar. Desde aquella noche del grito invisible, el convento quedó marcado por un miedo que ni los rezos podían disipar. Los hermanos caminaban cabizbajos, evitando mirarse a los ojos, como si temieran descubrir en el rostro del otro la próxima víctima. Yo mismo sentía que cada sombra me observaba, esperando el momento en que el Evangelio pronunciara mi nombre otra vez. Fue en ese ambiente de terror donde Fray Tomás comenzó a cambiar. Él siempre había sido el más devoto, el primero en rezar y el último en levantarse del altar. Sus sermones llenaban de esperanza a los demás, incluso en los días de penuria. Pero tras la noche del silencio que gritaba, sus ojos se apagaron. Una tarde lo encontré en la biblioteca, sentado frente al Evangelio cerrado. Nadie sabía cómo había llegado allí, pues el libro estaba otra vez bajo llave. Su rostro estaba pálido, y sus labios se movían como si respondiera a una voz que yo no alcanzaba a escuchar. «Tomás, ¿qué haces aquí?», pregunté, con el corazón en vilo. Levantó la mirada hacia mí, y en sus ojos no vi fe, sino un abismo. «Ya no hay Dios». «Mateo», susurró, «solo esta voz». Mis manos temblaron. Quise acercarme y apartarlo. Pero en ese instante lo escuché también, un murmullo grave, profundo, que surgía del libro sin abrirse. No hablaba en latín ni en ningún idioma que reconociera. Sin embargo, comprendía cada palabra con claridad insoportable. Era su confesión, una lista interminable de culpas, vergüenzas, pecados que jamás había revelado a nadie. Tomás se llevó las manos a la cabeza, gimiendo. «Cae, por piedad», gritó, aunque lo único que se oía en la sala era ese murmullo corrosivo. Corrí hacia él, sacudiéndolo, pero era como si ya no pudiera escucharme. El Evangelio lo había atrapado. Con un alarido desgarrador, se levantó de golpe, derribó los estantes y arrancó el crucifijo de la pared. Lo lanzó al suelo, quebrándolo, y luego cayó de rodillas. «He servido a un silencio vacío», dijo con voz hueca. La fe era un espejismo.
Solo este libro es verdad. Intenté rezar, pero mis palabras se ahogaban antes de salir de mi garganta. Entonces vi lo peor. Tomás sonrió. Y en su sonrisa había una rendición total. Aquella misma noche abandonó el convento. Nadie volvió a verlo jamás. Y yo supe, con un frío que me perforó el alma. Capítulo 7. Los pasajes que cambiaban de lengua. La ausencia de Fray Tomás dejó una herida invisible en el convento. Nadie se atrevía a mencionarlo. Pero su sombra parecía rondar cada pasillo. Como un eco culpable. Yo, sin embargo, no podía apartar la idea de que no se había marchado solo, sino que había sido arrancado por la voz del Evangelio. Una semana después, sucedió lo que ningún hermano pudo negar. Durante la oración nocturna, el cofre donde se guardaba el libro comenzó a vibrar. El prior, temeroso, ordenó que nadie se acercara. Pero la vibración se transformó en un susurro profundo que llenó la capilla. No era latín, no era castellano, era algo más antiguo. Una lengua áspera que parecía desgarrar la garganta del aire mismo. Los hermanos se miraban sin entender. Todos, excepto el padre Anselmo, que había estudiado en Tierra Santa en su juventud. Cayó de rodillas, pálido como la cera. Es arameo, balbuceó, temblando. El idioma de Cristo. La sangre se me heló. El Evangelio hablaba con la lengua de aquel a quien todos servíamos. Pero las frases que brotaban no eran bendiciones ni parábolas. Eran contradicciones. Frases retorcidas que invertían los pasajes sagrados que conocíamos de memoria. Bienaventurados los que odian, porque ellos heredarán la tierra. En el principio no fue la luz, sino la sombra. Cada oración era un golpe a nuestra fe. Un veneno que se infiltraba en nuestros corazones. Algunos monjes comenzaron a llorar. Otros a cubrirse los oídos desesperados. El prior intentó alzar la voz en latín para contrarrestar la herejía. Pero el Evangelio cambió de idioma al instante. Griego, hebreo, lenguas muertas que surgían como ríos oscuros. Hasta que finalmente habló en un castellano tan perfecto que parecía burlarse de nosotros. Vuestros rezos no me callarán. Soy la palabra antes de la palabra. Y lo que callaron los cielos, yo lo proclamaré. Las velas se apagaron todas a la vez. Y en esa oscuridad, la voz siguió recitando pasajes que jamás existieron en escritura alguna. Esa noche comprendí que no estábamos ante un libro endemoniado cualquiera. El Evangelio no se limitaba a condenar vidas, estaba reescribiendo la historia de la fe. Una lengua a la vez. Y lo más aterrador era que cada frase que pronunciaba parecía grabarse en mi memoria. Como si ya no pudiera olvidarla. Como si se estuviera escribiendo en mi alma. Capítulo 8. El milagro invertido. El prior, en un intento desesperado de recuperar el control del convento, declaró ayuno y oración perpetua durante 7 días. Dijo que el mal debía enfrentarse con disciplina, con el silencio de nuestras bocas y el sacrificio de nuestros cuerpos. Y para sellar su decisión, dejó una orden escrita: nadie abrirá el Evangelio hasta el 8º día. Si soportamos, recibiremos un milagro. La esperanza, frágil como un hilo, se coló entre nosotros. Durante una semana entera nos mantuvimos en oración, con estómagos vacíos y gargantas secas. Cada noche el Evangelio murmuraba, suplicando ser abierto, tentándonos con promesas susurradas en lenguas imposibles. Pero nadie cedió, ni uno solo. El 7º día, el aire del convento se llenó de una extraña calma. El sol brilló más fuerte de lo habitual, y por primera vez en meses escuchamos a los pájaros cantar sobre los muros. Los hermanos se miraron con un atisbo de alivio. ¿Sería este el milagro prometido? Al llegar la medianoche, el prior reunió a toda la comunidad en la capilla. El cofre de hierro fue colocado sobre el altar, y todos aguardamos con el corazón acelerado. El prior alzó su voz. Hemos resistido la tentación. Dios nos bendecirá con su señal. Y abrió el cofre. El libro estaba intacto, cerrado, en absoluto silencio. La calma parecía milagrosa. Pero entonces ocurrió, una grieta se abrió en el suelo bajo nuestros pies. Lenta, como un suspiro de la tierra. Un olor nauseabundo, mezcla de azufre y carne quemada, inundó la capilla. Las paredes comenzaron a rezumar agua oscura. Y de los ventanales se colaron bandadas de cuervos que azotaban con sus alas negras el aire. El prior gritó que siguiéramos rezando. Pero nuestras voces fueron apagadas por un rugido profundo que emergía de la grieta. El Evangelio, aún cerrado, habló con un tono burlón. Y este es el milagro, la fe invertida. Donde esperabais bendición, recibiréis su sombra. De pronto, las velas encendidas se tornaron negras, ardiendo con una llama oscura que no iluminaba, sino que devoraba la luz. Uno de los monjes cayó al suelo, sus manos transformándose en ceniza entre sus propios gritos. Entonces entendí la verdad: el milagro prometido nunca fue una recompensa.
Era una trampa. Un pacto oculto que ya estaba cumplido. El prior, con lágrimas en los ojos, abrazó el evangelio cerrado como si aún pudiera salvarnos. Pero yo lo supe con certeza, lo que se había abierto esa noche ya no se cerraría jamás. Porque el milagro había ocurrido. Y era nuestra perdición. Capítulo 9. La oración que desgarraba muros. Después del llamado milagro, el convento quedó marcado por una herida que ni el tiempo ni la fe podían cerrar. El prior insistía en multiplicar las plegarias, convencido de que solo la oración podía levantar un muro contra la oscuridad. Pero esa decisión fue el error que abrió la grieta definitiva. La primera señal ocurrió durante las vísperas. Un grupo de hermanos recitaba el Padre Nuestro cuando la capilla comenzó a estremecerse. Al principio pensé que era un temblor de tierra. Pero no, las piedras del muro vibraban al compás de cada palabra pronunciada. Padre nuestro que estás en los cielos. El eco repitió la frase. Pero no con nuestras voces. Era un eco deformado. Más grave. Más profundo. Como si otra congregación invisible rezara con nosotros. Santificado sea tu nombre. La pared del altar se agrietó. Una línea negra descendió como una vena podrida por el mármol. Los monjes se miraban aterrados. Pero nadie se atrevía a detener la oración. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El eco rugió, repitiendo la frase con una variación siniestra, así en la sombra como en el fuego. El muro lateral estalló, lanzando fragmentos de piedra que hirieron a varios hermanos. Detrás del muro no había vacío ni estructura, había un túnel oscuro, como una garganta abierta que respiraba. Un aire caliente salió de allí, acompañado de un gemido prolongado. El prior gritó que continuáramos, que era una prueba. Pero yo lo sabía, la oración no estaba levantando muros de protección. Estaba desgarrándolos. Cada palabra era un cincel que abría más y más la carne misma del convento. De repente, las voces de los monjes ya no eran nuestras. Al unísono, como poseídos, recitamos versos que nunca habíamos aprendido. El pan de la muerte danoslo hoy, perdona las sombras como nosotros servimos a la sombra. Me tapé los labios con las manos. Pero mi voz seguía saliendo, ajena a mi voluntad. Era como si el evangelio hubiera tomado control de nuestras lenguas. Con un estrépito final, la bóveda superior se resquebrajó, dejando caer polvo y trozos de roca. Y en ese instante, en el corazón de la grieta, vi algo moverse, una silueta oscura, sin rostro, que parecía escuchar nuestras plegarias para reescribirlas en su propia lengua. La oración terminó, y el convento quedó a medio derruir. El prior cayó de rodillas, entre lágrimas, convencido de que habíamos enfrentado una prueba divina. Pero yo lo supe con un horror insoportable, no habíamos rezado a Dios. Habíamos rezado al eco del Evangelio. Capítulo 10. El visitante invisible. Tras la oración que desgarró los muros, nadie volvió a dormir en paz. El convento parecía respirar de noche, como si cada grieta abierta por nuestras voces fuera ahora un pulmón oscuro que inhalaba y exhalaba a escondidas. Pero lo más aterrador no eran los sonidos, sino las presencias. Una madrugada, mientras hacía guardia en la capilla, lo escuché con claridad, no era solo el Evangelio quien murmuraba. Había alguien más respondiendo. El eco no era como antes. No repetía, dialogaba. Un susurro grave, húmedo, como el roce de un cuerpo inexistente contra la piedra. No entendí sus palabras, pero supe que eran de adoración. El Evangelio no estaba solo. Las velas se apagaron de golpe. En la penumbra, el frío me abrazó la piel. Vi cómo el libro se movía levemente sobre el altar, como si una mano invisible lo acariciara. Y entonces ocurrió, frente a mí, proyectada en el suelo, apareció una sombra que no correspondía a nadie. Una figura erguida, alta, con contornos humanos, pero sin cuerpo que la sostuviera. Mi garganta se secó. Quise rezar, pero mis labios no respondían. La sombra dio un paso hacia mí. No hizo ruido, pero el suelo crujió bajo su peso. Y entonces, el Evangelio habló. Él ha venido a escuchar lo que vosotros no entendéis. Los muros gimieron, y un viento helado recorrió la capilla. La sombra levantó lo que parecía ser una mano, y el libro se abrió solo en una página amarillenta. Las letras comenzaron a moverse, como si huyeran de la tinta, y la sombra se inclinó, como si las bebiera. Vi claramente cómo las palabras desaparecían del papel, arrancadas como savia de un árbol, y al mismo tiempo, la silueta fue tomando forma más definida, más sólida. Ya no era solo un espectro, era un visitante. El prior irrumpió en ese momento, gritando mi nombre. La sombra se detuvo y giró hacia él. Nunca olvidaré ese instante. El rostro de la sombra no tenía rasgos, pero aún así transmitía un odio tan absoluto que el prior retrocedió como si hubiera visto el mismo infierno.
La figura se desvaneció de golpe, absorbida por las grietas del suelo. El evangelio se cerró de un portazo. Como si nada hubiera ocurrido. El prior cayó de rodillas, temblando. Me miró con lágrimas y dijo: ya no somos los guardianes de este libro. Somos su ofrenda. Y en mi interior, lo supe con certeza, el visitante invisible volvería. Y la próxima vez, no se marcharía solo. Capítulo 11. El juicio dentro del convento. Desde la noche del visitante invisible, el convento dejó de ser un refugio. Los pasillos estaban impregnados de un silencio sospechoso, como si cada piedra escuchara nuestras conversaciones, lista para repetirlas al evangelio. Nadie confiaba en nadie. El prior convocó a toda la comunidad en la capilla. Con el libro cerrado sobre el altar, dijo que debíamos enfrentarlo. Demostrar que la fe era más fuerte que la corrupción que se infiltraba en nuestras almas. Nos ordenó rezar en voz alta, todos a la vez, para ahogar el murmullo. Pero el evangelio no se dejó vencer. Tembló bajo la palma del priori. Sin abrirse, habló, no con profecías esta vez, sino con un tono solemne, casi litúrgico. Comienza el juicio. Que cada pecado sea nombrado ante los ojos de Dios. Un frío glacial recorrió la nave. Y entonces, una voz distinta brotó del eco. No era la del libro ni la de ninguno de nosotros, era una voz múltiple, hecha de muchos tonos superpuestos, como si los muertos del convento hablaran al unísono. Se alzó y nombró: Fray Alonso, la carne que buscaste en secreto tras los muros. Alonso palideció. Cayó de rodillas, llorando, negando con la cabeza. Nadie sabía de su pecado, pero todos vimos en sus ojos que era verdad. Luego, otra sentencia: Fray Ignacio, la envidia que escondiste bajo tus rezos. Ignacio gritó que era una mentira, pero su voz se quebró en un sollozo que lo delató. Uno tras otro, los nombres fueron expuestos, sus culpas reveladas con precisión brutal. Cada hermano quedó desnudo ante la comunidad, y lo peor fue que cada acusación resultaba cierta. El evangelio no mentía. Cuando llegó mi turno, sentí que la sangre me abandonaba. Mateo, la duda que acariciaste en tu fe, la sombra que dejaste entrar en tu oración. Todos me miraron, el prior incluido. Mis rodillas temblaban. Sí, había dudado. Sí, había sentido miedo más fuerte que la fe. Y ahora, ese secreto ya no me pertenecía. El prior intentó silenciar la voz, pero el libro rugió con tal fuerza que los vitrales estallaron en 1000 pedazos. Los vidrios cayeron como lluvia de cuchillas. Nadie resultó ileso. El juicio terminó con un silencio insoportable. Los hermanos se miraban con ojos de sospecha y rencor. Ya no éramos una comunidad unida, sino un grupo de pecadores condenados, expuestos por completo. Comprendí entonces el verdadero poder del evangelio. No necesitaba matarnos con fuego ni sangre. Bastaba con arrancarnos la fe y enfrentarla contra nosotros mismos. Ese día, el convento dejó de rezar al mismo Dios. Rezábamos al miedo. Capítulo 12. La traición escrita. Después del juicio, la comunidad quedó rota. Nadie hablaba durante las comidas. Nadie rezaba en voz alta por miedo a que el eco deformara las palabras. Caminábamos como fantasmas, temiendo no ya al evangelio, sino a los ojos del hermano que teníamos al lado. El prior intentaba mantener un orden frágil, pero se notaba en su mirada, también él estaba al borde del derrumbe. Y fue entonces cuando apareció la señal más oscura. Una mañana, al entrar en la capilla, encontramos el cofre de hierro abierto de par en par. El evangelio permanecía cerrado sobre el altar, pero en su tapa de cuero había algo nuevo, palabras escritas con lo que parecía sangre fresca. Uno de vosotros se entregará a los demás. El aire se volvió insoportable. Cada respiración era un cuchillo. Nadie se atrevía a hablar, pero todos pensábamos lo mismo: el traidor ya había sido señalado. Esa noche, el ambiente en el dormitorio común era denso, irrespirable. Cada movimiento despertaba sospechas. Algunos escondían pequeños cuchillos bajo la almohada. Otros rezaban en silencio con la mirada fija en el techo. Yo no dormí. Me quedé vigilando, con los nervios crispados, convencido de que alguien se levantaría. Y así fue. A medianoche, escuché un paso furtivo. Seguí la sombra hasta la sacristía. Allí, a la luz de una vela temblorosa, vi a Fray Martín inclinado sobre el evangelio, con la cinta dorada entre sus dedos. «No lo hagas», susurré, con la garganta seca. Él se giró, con los ojos enrojecidos, y me respondió con una voz que ya no parecía suya. «No traiciono, obedezco». En ese instante, la tapa del libro se abrió sola, y un viento helado barrió la sala. Las páginas comenzaron a girar con furia, aunque nadie las tocara, y de entre ellas surgió una sombra densa,
que envolvió a Martín como un sudario. Sus gritos resonaron en todo el convento, despertando a los demás. Corrieron hacia la sacristía y lo encontraron en el suelo, convulsionando, con los labios llenos de palabras que no eran latinas ni humanas. Intentamos sostenerlo, pero su cuerpo se arqueó, y con un último alarido, quedó inmóvil, sobre el suelo, escrito en la misma sangre con la que había aparecido el mensaje. Se dibujó una nueva frase. El traidor ya cumplió. Ahora todos sois míos. Los hermanos retrocedieron horrorizados. El prior se cubrió el rostro, sollozando como un niño. Yo, en cambio, sentí que algo más profundo se quebraba, no solo la confianza entre nosotros, sino la certeza de que aún teníamos escapatoria. El Evangelio había jugado su carta, y ya no había salida. Capítulo 13. El canto de medianoche. La muerte de Fray Martín no trajo silencio, sino un vacío expectante, como si las paredes aguardaran el próximo movimiento del Evangelio. Nadie se atrevía a dormir. Caminábamos como almas en pena, escuchando nuestros propios pasos resonar en los pasillos. El prior, cada vez más consumido, apenas podía sostener la voz en las oraciones. Y entonces llegó la medianoche. No hubo murmullo esta vez, ni sentencia, ni acusación. Lo que brotó del libro fue algo más terrible, un canto. Una melodía suave, casi celestial, se elevó desde las páginas cerradas. Era tan dulce que, por un instante, pensé que los ángeles habían descendido a consolarnos. Pero enseguida comprendí el engaño. Las notas, en lugar de traer paz, despertaban un temblor profundo en nuestros pechos. Era un himno imposible de resistir. Uno a uno, los hermanos se pusieron de pie, como guiados por hilos invisibles. Sus labios comenzaron a moverse, repitiendo la melodía aunque jamás la habían escuchado antes. Sus voces se entrelazaban, creando un coro sombrío que llenaba la capilla con una fuerza vibrante. Yo intenté taparme los oídos, pero no sirvió. La música no entraba por el aire, nacía dentro de mí. Mi garganta ardía, mis labios se abrían sin mi permiso, y pronto también yo estaba cantando. Palabras en lenguas antiguas brotaban de mi boca, frases que no comprendía pero que sentía grabarse en mi carne. Las velas encendidas comenzaron a oscilar, lanzando sombras que danzaban al ritmo del canto. Y en lo alto del altar, el Evangelio se levantó levemente, como si flotara sobre la madera. El sonido se volvió más intenso, y los vitrales comenzaron a vibrar, proyectando destellos rojos y dorados que parecían sangre y fuego. El prior, con un esfuerzo desesperado, alzó la cruz y gritó: «Callad, no cantéis más». Pero nadie le obedeció, ni siquiera él. Sus labios se unieron al coro, entonando el himno prohibido con lágrimas corriendo por sus mejillas. La melodía alcanzó un clímax, y de repente el techo resonó con un estrépito. No era eco, eran voces. Voces que descendían desde lo alto, repitiendo el canto como si una multitud invisible se hubiera unido a nosotros. En ese instante comprendí la verdad, no estábamos solos. El Evangelio había abierto un puente, y lo que cantaba con nosotros no era humano. La música cesó de golpe. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Nadie se atrevió a hablar, pero en mi interior, supe que ya era tarde, porque la canción se había grabado en nuestras almas, y volvería a sonar, aunque nosotros no quisiéramos. Capítulo 14. La última revelación. Después del canto de medianoche, el convento ya no fue el mismo. Los muros parecían palpitar, como si respiraran con nosotros. Los hermanos caminaban en silencio, pero en sus labios aún se dibujaba la melodía prohibida, tarareada sin querer, como un veneno imposible de expulsar. Yo lo sentía también, no podía dormir sin escucharla en mi pecho, latiendo como un segundo corazón. El prior, consumido por el miedo, convocó a todos en la capilla, colocó el Evangelio sobre el altar, rodeado de cirios encendidos, y declaró que había llegado la hora de enfrentarlo. Sus palabras temblaban, pero había en sus ojos una determinación desesperada. «Este libro no es nuestro maestro», dijo. «Debemos descubrir qué es en verdad». Con manos temblorosas, tocó la tapa de cuero. No la abrió, el libro se abrió solo, como si lo hubiera estado esperando. Las páginas giraron con furia hasta detenerse en el centro. Las letras, en vez de permanecer quietas, comenzaron a moverse, a desprenderse de la tinta y flotar en el aire como brasas ardientes. Y entonces la voz habló. «No soy palabra escrita. Soy la grieta. Soy la puerta». Los cirios se apagaron al unísono. La capilla quedó en tinieblas, iluminada solo por las letras incandescentes que flotaban, formando símbolos desconocidos. Sentí que mi mente se desgarraba al intentar comprenderlos. Los muros comenzaron a crujir,
Las grietas abiertas por las oraciones pasadas se ensancharon. Revelando más que piedra, detrás de ellas se extendía un vacío infinito. Un abismo que parecía respirar. El prior alzó la cruz, pero la voz lo aplastó con un rugido. La fe no me cierra. La fe me abrió. De las páginas surgió una luz oscura. Un resplandor que no iluminaba, sino que absorbía todo alrededor. Los hermanos cayeron al suelo. Algunos rezando entre sollozos. Otros extendiendo los brazos como si quisieran entrar en esa claridad invertida. Yo, paralizado, entendí la última revelación. El Evangelio no había venido a enseñarnos, sino a devorarnos. No era un libro maldito. Era un umbral. Y cada palabra que pronunciaba no era mensaje, sino llave. El prior gritó mi nombre. Me dijo que corriera, que huyera antes de que la puerta terminara de abrirse. Pero mis pies no respondieron, porque una certeza me atravesó con fuerza devastadora: no había lugar al que correr. El umbral ya estaba aquí, y nosotros éramos los primeros en cruzarlo. Capítulo 15. La voz que quedó en silencio. El convento ardía en un caos silencioso. No había fuego, ni humo, pero los muros temblaban como si estuvieran a punto de colapsar. Las letras incandescentes seguían flotando en el aire, formando círculos imposibles, como si dibujaran un portal hacia un lugar que no debía existir. Los hermanos gemían en el suelo, atrapados entre rezos inconclusos y miradas vacías. Yo permanecía de pie, frente al Evangelio abierto. El prior, herido y con las manos ensangrentadas, me miraba con desesperación. Mateo, susurró, tú has sido elegido desde el principio. Solo tú puedes cerrarlo. Miré el libro. Sus páginas ya no contenían palabras, sino un vacío oscuro que absorbía la luz de todo alrededor. Y en ese vacío escuché la voz, más clara que nunca, más íntima que mis propios pensamientos. No me destruyas, Mateo. Escúchame una última vez, y sabrás lo que ningún hombre ha sabido jamás. Mi alma se desgarraba entre dos fuerzas opuestas. El miedo me gritaba que lo arrojara al fuego, que lo aplastara bajo mi pie aunque eso me costara la vida. Pero una parte secreta de mí, la misma que había dudado en mi fe, ardía de deseo por saber, que podía revelar un evangelio que hablaba sin abrirse, que cantaba, que escribía profecías en sangre. El prior se arrastró hacia mí, aferrándose a mi sotana. No lo escuches, ciérralo para siempre. La voz volvió a susurrar, dulce, como si fuera la de un padre consolando a su hijo. Si me cierras, te condenarás a la ignorancia. Si me escuchas, serás la primera carne en comprender lo eterno. Mis manos temblaban sobre la tapa. Sentía que cada segundo definía no solo mi destino, sino el de todos los que aún respiraban en aquel lugar. Cerrarlo significaba un acto de fe ciega. Escucharlo, en cambio, podía ser la llave de la verdad, aunque esa verdad me destruyera. Con un grito que desgarró mi garganta, tomé una decisión. Cerré el libro con todas mis fuerzas. El golpe resonó como un trueno en toda la capilla. Las letras incandescentes se extinguieron de inmediato, y las grietas de los muros se sellaron como heridas cicatrizando. Los hermanos cayeron inconscientes. El silencio se instaló. Un silencio absoluto. El prior me miró con lágrimas en los ojos. Lo has hecho, lo has sellado. Pero yo no podía responder, porque al cerrar el Evangelio, algo más había quedado encerrado dentro de mí. La voz ya no sonaba en el aire. Ahora murmuraba en mi mente. Suave, constante, imposible de apagar. Y comprendí la última revelación: el libro no había quedado en silencio. Yo me había convertido en su nueva página. Epílogo, la página en mi carne. El convento fue abandonado poco después. Los pocos que sobrevivieron huyeron sin mirar atrás, convencidos de que las piedras mismas estaban malditas. Las autoridades jamás encontraron el Evangelio. Juraron que todo había sido una histeria colectiva, un delirio de hombres desgastados por el ayuno y la fe. Pero yo sé la verdad. El libro no se perdió. El libro está conmigo. O peor aún, yo soy el libro. Desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, siento letras grabándose en mi piel, ardiendo como brasas invisibles. Al despertar, las marcas están allí. Versículos que nadie ha escrito y que cambian cada día. Los cubro con mis hábitos, pero sé que algún día se extenderán por todo mi cuerpo. A veces escucho la melodía prohibida en mi garganta, aunque permanezca en silencio. Otras veces, mis labios se mueven solos, recitando frases en lenguas que jamás aprendí. Y en la soledad de mi celda, siento presencias que se inclinan a escucharme, como si yo fuese ahora el Evangelio que habla sin abrirse.
El prior murió creyendo que había sellado el mal. Yo cargo con la ironía de saber que lo único que hice fue darle un huésped nuevo. Y mientras escribo estas últimas líneas, las palabras aparecen sobre el papel por sí mismas. No soy yo quien las dicta. Es la voz que nunca calla. Porque el Evangelio no quedó en silencio. Solo cambió de páginas. Y esas páginas, ahora son mi carne.